Ahí. ¿Eso? Sí, profe, me da 0,00035. Ya, pero a mí me da 0,0003. Profe, pero es que me cambia mucho el número que está al lado. ¿El J por L? Sí, las Pero es que pérdidas unitarias. eso va a depender, no, la pérdida unitaria es el J, ¿ya? Ojo con eso. Sí, perdón, las pérdidas por fricción. Ya, la pérdida total que se genera en el tramo por fricción es el J por el L, Ujú. ¿ya? Ojo con eso. Ya, entonces, mira, a ver. Bueno, aquí de partida esto de acá, J es metros partido por metro. Tiene que ver directamente con la pérdida unitaria o la pendiente de fricción. Ya, entonces, ¿el J cuánto le da a ustedes por Hazen-Williams? Con estos valores, el de... con ese caudal. Con esos valores me da 0,0035. Ya, pues, aquí lo mismo, lo que pasa es que aquí está aproximado seguramente. Voy a abrir Profe, es la... que le busqué por todos lados y no me da 0,075 en el tramo. En el, ¿pero cuál? ¿La unitaria o la fricción Eh, completa? la por fricción completa. Pero aquí me da 0,065. Y a mí me da 0,075. Pero eso sí, Entonces, ya, pero si usted le a da, las... si el, si, escúcheme, si el J le da igual, simplemente este de acá es el J que ya le dio multiplicado por esta longitud. Sí, Deje que profe, está en el sí, Excel, ¿no? así lo tengo, pero es que la planilla, por más que lo intente, no lo puedo redondear para que no me tome el 0,004. A eso Es es lo que que voy. ya deje de revisar la planilla, porque en realidad usted no tiene que redondear, pues. O sea, uno lo Exacto, redondea visualmente, pero en realidad eso queda en la planilla. Y lo en que la me dejó más planilla, tranquila es exactamente. que cuando lo hice por Darcy, porque yo tengo la cuestión las planillas del factor de fricción, me dio algo muy parecido. Sí, se debieran de parecido, no debe ser una diferencia descabellada ni por nada por el estilo, no. Son bastante parecidos, las diferencias son porcentajes mínimos. La idea es que ocupen Hazen-Williams, porque el Hazen-Williams le calcula directamente y no tiene que estar volviendo a calcular un factor F. Sí, o sea, como Ya, tenía la planilla Excel, lo hice por los dos métodos. ya dejé, estoy viendo la planilla. El C que están ocupando para el Hazen-Williams, ¿cuánto es? Es ¿Qué valor? de, es de 140, el Por que eso usted no, tenía en... ya, ya, no. Yo en la planilla lo tengo de 150, por eso la variación. Ah, ya, profe, ahí está. Ya, entonces todo va a depender del C que ustedes ocupen. 150. Profe, entonces debería ocupar el C de 150. No, usted, su planilla me indican, yo utilicé el C de tanto por tal motivo y listo, ningún problema. Ya, profe. La Y idea sí es que el Excel quede editable, entonces yo voy a tomar el Excel, por ejemplo, y le voy a cambiar el C, seguramente a 150, 140, para ir verificando que en realidad todo vaya concordando y se parezca a los resultados. sí, profe, no hay problema con eso. Ok, entonces esa es su variación, simplemente debe ser el C. Ya, profe. Entonces, primera duda resuelta. Ya.
¿Cuál es la Mi, se- siguiente? mi segunda duda, profe, está en, dijimos que las pérdidas singulares iban a ser la misma para los dos casos, ¿cierto? No iba a cambiar. No, ustedes debieran calcular su pérdida singular. Debieran indicar en la planilla, eh, calculamos 2 codos o 3 codos. No, profe, sí, eso lo calculé, incluso lo expliqué muy, muy bien, Ya, porque está adjunté bien la entonces. foto y todo eso. Lo que le estoy diciendo es que si lo calculé para el primer caso, que es el que usted tiene en la presentación, es el mismo para el segundo caso de cuando se me aumenta el caudal. Porque un Mm, compañero me estuvo diciendo que hizo la tarea y me la compartió y lo tenía diferente, entonces ahí entré en duda y me vi la clase 2 veces, así que tan loca no creo estar. ya, a ver, veamos. Para entenderlo un poco mejor. Yo, si no me equivoco, le indiqué que teníamos el depósito. Íbamos a tener la bomba acá. Y de la bomba íbamos a avanzar. Íbamos a descender y íbamos a llegar acá hasta donde estaba la válvula. Sí, Ya, entonces aquí, si yo lo veo a grosso modo, tengo 2 codos. Consideren, exacto, consideren 2 codos. considerados. Y listo, nada más. Y esa pérdida les va a variar porque esa pérdida va en relación con la velocidad. Ah, ya, pero fue entonces en nuestro segundo caso solamente vamos a tener esos 2 codos, no vamos a tener la válvula con puerta, ni las No porque no porque usted va a llegar hasta acá en el estudio. Nosotros, para hacer el estudio del golpe de ariete, vamos a llegar solamente hasta la válvula. No vamos a pasar la válvula. Mm, Entonces ya. no debiera considerarla. A no ser que seamos más estrictos y acá en la bomba normalmente directamente acá. Por ejemplo, este es el motor de la bomba. La bomba tiene la succión acá, que es la que en el colador chupa directamente el estanque, la succión. Y ahí hay una válvula y la impulsión de la bomba cuando sale el agua ya con la presión que necesita. También acá hay una válvula de corte y hay una válvula de retención y hay una junta de expansión de caucho para amortiguar las vibraciones. Entonces, en estricto rigor, en la bomba tengo una válvula de retención y una válvula de corte, que ustedes las podrían considerar, pero es solamente si ustedes quieren ser más específicos en el cálculo. Mm, no, ¿Ya? profe, Pero gracias. basta con los 2 codos nomás. Ya, profe. Entonces ahí me cambiaría. Ya. ¿Más dudas? Profe, no sé sacar el H acumulado. Eso me complicó igual. El H acumulado en el primer tramo es igual al anterior. Ojo con eso. Y ojo que el H acumulado lo van a tener que sacar en la prueba. Es súper simple. Dejen acá. Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos pérdida por las piezas y Sí, las vamos a ir contabilizando. Sabemos que tenemos pérdida por fricción. Ya, digamos que por las piezas, para ir redondeando, tenemos 1. Por fricción, ya, tenemos 2 metros de presión. Por lo tanto, en el tramo
de estudio, por ejemplo, de A a B, voy a tener... tenemos 3. Ujú. Y acumulado en el trayecto voy a tener 3 porque no tengo una pérdida antes que acumular. Pero si sigo y estoy estudiando otro tramo, digamos que por ejemplo después del B paso la válvula, voy a alimentar un montón de cosas más y voy a llegar hasta un tramo C. Digamos que pérdida singular tengo 2. Como pérdida por fricción tengo 3. Por lo tanto en el tramo voy a tener 5. Y como acumulado voy a tener lo del tramo 5 más lo que perdí anteriormente, acumulado. Es decir, ahora voy a tener 8. Otro. ¿Por Sí. qué? Porque de A a B yo perdí 3. Después de Ujú. B a C perdí 5. Entonces, si yo quiero saber cuánto perdí al llegar al punto C, yo veo acá el acumulado y digo, hasta acá yo perdí 8. Esa es la forma. Ah, ya, profe, lo tengo bueno entonces. Ya, y lo otro es que si, por ejemplo, después de la válvula acá hay una T y tengo que alimentar otro punto por acá, un punto D, con otra dimensión de tubería, voy a tener otra velocidad, otros caudales, digamos que voy a volver a tener 1, 3, en el tramo voy a tener 4, pero aquí mi acumulado no va a ser del 4 más 8. Va a El ser acumulado va a evaluando ser el de 4 tramo 1 anterior. y el último, o Exactamente. sea, sería 3 más 4. Exactamente. Ahí Y profe, entonces si me en el vi esa punto D clase, voy a tener 7. Ya. Entonces eso sería. Así se saca el acumulado. es que estaba insegura, pero sí me vi esa clase. Em, ya, profe. Y lo otro era la presión inicial en el punto 1, o sea, en la presentación. La presión inicial ahí la tomo como nula en ese punto, porque yo sé que la final va a ser mi cota de terreno más las pérdidas. Ya. Pero ojo, acá yo les puse que la presión en la bomba era de 65 metros. Pero eso no era para el tramo 2, profe. No era para cuando tenía No. un caudal de 12,3. Sí, exactamente. Ya pues estamos evaluando el caudal de 1,23. Para la planilla. Pero es que Exactamente. acá simplemente yo consideré los 4,28 que es el desnivel geométrico. Ujú. Y ese sería el Pensando, inicial. pensando en que no tenía una bomba que me estaba elevando la presión. Es decir, tengo el depósito y del depósito llegaba a la válvula. Y los Z o la diferencia de Z entre un punto y otro era de 4,28 en el ejemplo que vimos. Pero ahora lo que les dije es que ustedes partan con una inicial de 65, que es lo que le va a entregar la bomba. A ese 65 le van a restar las pérdidas totales, y tienen que ver qué pasa con el delta Z. Si le tienen que sumar el delta Z o restar el delta Z, para ver con qué presión van a llegar aquí justo a la válvula, aquí en este punto. Y esa presión va a ser este H sub 0 para el cálculo. Sí, profe, sí, ese cálculo al parecer lo hice bien, Ya. pero estaba con la duda en la presión inicial del primer tramo. Entonces lo tomo solamente como 4,28 Para o no la lo tomo como cero. para esto sí. Sí. Si es que quiere comparar resultados, como 4,28. Para Mm, el ejercicio o el control que les pedí, los sí. 65 inicial más todo el resto. Y ahí le va a dar un valor. Y ese valor va a ser el H sub 0, es decir, va a ser la presión con que usted va a llegar al punto acá a la válvula, cuando vaya a cerrar.
Ya, ¿más dudas al respecto, chiquillos? Aprovechen. Em, Eso, y tenía una duda en la última parte de cuando saqué Parmaquia. Ok. Cuando obtuve Parmaquian, llegué al mismo valor de K que en la planilla, pero Ujú. el delta H no sé por qué me dio distinto. Bueno, recuerde que el delta H A usted le dio van re- 1,65. el delta H es El este máximo valor de menor acá. mínimo. Ese. Ese es el delta H. En Parmaquia. Ujú. Por lo tanto, para obtener el valor de delta H, usted tiene que resolver esto y lo multiplica por el H sub 0. Para sacarlo de acá y despejar delta H. Mm, Buen punto. Yo pensé que era el delta H, que era el máximo menos el mínimo. Sí, pero exactamente, pero usted tiene que primero resolver esto. Es que eso Y lo resolví. tiene que resolver, lo tiene que resolver dos veces, porque uno es Pues más y el sí, otro es menos. Por lo tanto, él le va a dar dos valores. Cuando resuelva esto, después lo tiene que multiplicar por H sub 0. mm, me Porque faltó eso. lo que tiene que sacar es eso. Solamente el delta H, no la razón de delta H partido por H sub 0. Mm, ya, profe. Entonces Entonces ese ahí resultado después solamente me faltó lo despeja. multiplicarlo por el delta H. Está acá. Sí, profe, ahí me da parecido a usted. O sea, no lo mismo, porque ocupé el se deja en William distinto, pero me Claro, da. pero debiera Sí, darle algo similar. sí. Ya. Ya, profe, creo que serán todas mis dudas. Ok. Muchas gracias. De nada. Ya, chiquillo, entonces ahora vamos a seguir con la materia. Y la idea es que ahora al final de la clase veamos cómo calcular o dimensionar un estanque, ¿ya? Ya, ya están grabando ya. Muy bien. Entonces, volumen del estanque. Para lograr la compensación entre la producción máxima diaria y el consumo máximo diario, y disponer también de una reserva para casos de emergencia. ¿Cuáles son los casos de emergencia? Un incendio, por ejemplo, una reparación en las tuberías, cortes de energía o cualquier otro evento que pueda generar que no voy a tener un abastecimiento. ¿Qué es lo que generalmente se hace? O los casos que vimos al iniciar la materia de agua potable. Normalmente tengo una captación a través de un pozo, donde una bombita me impulsa el agua hasta un estanque elevado. Y después del estanque elevado se distribuye hacia la red. Entonces tengo una producción máxima diaria que va a depender del caudal del pozo o el caudal de bombeo del pozo, que eso me lo va a determinar el ensayo o las pruebas de bombeo que se generan. ¿Ya? La prueba de gasto constante o variable me van a determinar cuánto es el caudal que yo puedo extraer. Y lo otro que también me va a determinar es cuánto caudal la DGA me va a permitir extraer. La Dirección General de Agua. Normalmente uno tiene que adquirir derechos de agua para un pozo.
Entonces tiene que inscribir el pozo, tiene que presentar toda la documentación en la DGA, y la DGA va a determinar cuánto es el caudal que usted puede extraer sin perjudicar obviamente el acuífero, la napa y sus vecinos, que seguramente también a lo mejor tienen extracción desde el pozo. Entonces, ese caudal va a depender de todos esos factores, que se va a hacer entonces la producción máxima diaria o el abastecimiento. Y voy a tener acá otro caudal, que no tiene que ser igual al del pozo, que va a ser del consumo de la población. Consumo máximo diario. Este puede ser de 1 y este puede ser de 3, por ejemplo. Pero este de acá, el de 3, a lo mejor no funciona todo el día. Funciona en cierta época del día, en cierta cantidad de horas, o en cierta cantidad de minutos, y después va a haber instantes en el día en que no va a funcionar simplemente. Pero este de acá, el 1, puede que funcione constantemente durante el día, porque la señal de activación de la bomba me la va a dar cuando el estanque, acá arriba, se esté vaciando. Entonces, cuando el sensor, el flotador, la señal que tengo acá arriba me indique, oye, el estanque se está vaciando, está bajando el nivel porque están consumiendo agua, esta bomba se va a activar y va a empezar a enviar agua al estanque. Entonces, en ese aspecto, el estanque se está regulando. Entonces, el volumen de regulación, el estanque de agua potable debe ser capaz de cubrir las diferencias existentes entre el consumo por parte de la población, que es lo que vimos, y el abastecimiento proporcionado por la aducción. ¿Ya? La aducción puede ser por punto de abastecimiento. El pozo, como lo mencionamos en el ejemplo, puede ser un manantial, puede ser un arroyo, puede ser una matriz pública de agua, ¿ya? Entonces, todos esos elementos pueden ser considerados en realidad como una aducción, como un abastecimiento. Esta función reguladora del estanque se basa en que el caudal requerido por la población es variable a lo largo del día. En general, difiere del caudal entregado por la aducción u otro sistema de abastecimiento. Es decir, no necesariamente, o lo que se busca con un estanque de regulación, es que estos caudales no sean iguales. Normalmente el abastecimiento de la población, el caudal máximo diario, es muy alto, muy elevado, ¿ya? Por lo tanto, extraer todo ese caudal en un instante no es posible y seguramente vamos a terminar agotando la, la napa y el pozo no va a ser capaz de administrar o suministrar ese caudal. Por lo tanto, el caudal del pozo obviamente tiene que tratar de ser menor. Para determinar el volumen de regulación, debe considerarse las curvas de conducción primaria y de consumo, correspondiente al día de máximo consumo, con un mínimo de un 20% de este último volumen. Entonces, el consumo del día de máximo consumo diario viene dado por la expresión dB. O simplemente, recordemos que tenemos el caudal medio diario, que era igual a la población por la dotación, por la cobertura, que normalmente es 100%, entonces 1, dividido 86.400. Y el resultado era en litros segundos. Pero, si quiero obtener simplemente litros o metros cúbicos día, es población por dotación.
por los 1000. ¿Por qué? Porque la población, digamos que son ya, 100 para hacerlo más, para redondearlo un poco más. Y la dotación, 100 personas, ya, ojo. Y la dotación de agua son 200 litros habitante día. Eso me va a dar 20.000 litros. 20.000 litros día. Porque los habitantes se van acá. Entonces 20.000 litros día, o si lo quiero expresar en, en metros cúbicos, 20 metros cúbicos día. Es decir, lo dividí por 1000. Y es eso lo que sale expresado acá. Es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí sería 20 metros cúbicos, ¿no? Eso es lo que yo requiero en el día. Ese es mi volumen acumular. Volumen de reserva. El estanque de agua potable debe cumplir una segunda función. Esa segunda función es brindar un volumen de seguridad frente a eventuales problemas de la tubería y debe ser equivalente como mínimo a 2 horas de consumo. Entonces, esas 2 horas tienen que ser un tiempo suficiente para efectuar cualquier reparación necesaria. Entonces, pensando en esas 2 horas de consumo, recordemos que ya en este ejemplo nos dio 20 metros cúbicos al día de acumulación. Entonces, si lo divido por 24, las horas del día, obtengo 0,83 metros cúbicos a la hora. Y si pensamos que son 2 horas de abastecimiento, yo tengo entonces que tener una reserva mínima de 1,66 metros cúbicos por 2 horas. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces mi volumen de reserva de seguridad serían 1,66. También necesito un volumen de reserva de incendio, que es la tercera condición, que debe cumplir un estanque para proveer cierto volumen ya empleado en la extinción de incendios. Se supone que el siniestro no dura más allá de 2 horas, para el número de grifos que funcionaría simultáneamente con un caudal de 16 litros segundo en cada grifo. Pero como en este caso el volumen de incendio supera el volumen de regulación, se puede usar un valor menor a 2 horas, pero no inferior a 1 hora. Cuando el abastecimiento, la población es mucho menor que lo que necesito para 2 horas, la normativa acepta que el cálculo se desarrolle no por 2 horas, sino que por 1. ¿Por qué? Porque el grifo lo que solicita son 16 litros segundo. No, que son 960 litros minuto, y si lo pasamos ahora son 57.600 litros hora o 57,6 metros cúbicos hora. Eso es lo que requiere un grifo. Por lo tanto, el volumen bastante superior a lo que necesitaba, que eran 1,66 en esa población. Son 100 habitantes. Para 2 horas de reserva de incendio.
y una hora de abastecimiento eran los 0,83, si no me equivoco. Entonces, imagínense si esto lo pasara a 2 horas, que es lo que realmente pide la normativa como exigencia. Claro, necesitaría casi 120 metros cúbicos, que es mucho mayor a lo que necesito yo para la población. Esto ahí permite que sea una hora. Entonces, son los 60 metros cúbicos, que aquí está el ensayo. Una hora por 3600, segundo a la hora, y un grifo por 16 litros segundo. Entonces, el valor del estanque debe determinarse tomando el mayor valor que resulte de las siguientes condiciones o combinaciones: volumen de regulación más incendio, volumen de regulación más volumen de seguridad. El que sea más desfavorable de estos dos es el volumen final que yo necesito para mi estanque. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se generó un gráfico con el abastecimiento, ya que normalmente va a ser continuo la línea, y el consumo, que es la que va a ir variando durante el día. Ya no todo el día el consumo es igual. Entonces se genera esta tabla, donde normalmente se separa cada 2 horas el día, donde yo voy a ir anotando el porcentaje ya al que corresponde el consumo en el día. Es decir, a las 12 del día aproximadamente va a corresponder al 20% del consumo diario, por ejemplo. Y voy a tener el acumulado, y el acumulado obviamente lo voy a tener que redondear en 100. Tiene que darme 100. Y por ejemplo, a las 2 de la mañana, obviamente, o a las 4, el consumo es menor, será 1% del abastecimiento del día. Entonces, se fijan, se concentran los valores donde realmente hay consumo, que es aproximadamente entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Y con ello voy a tener entonces el consumo, porque este porcentaje es el porcentaje del caudal máximo diario. Y las diferencias que me den entre el abastecimiento y el consumo va a ser mi volumen de acumulación. Ya esas distancias que no logro cubrir va a ser mi volumen de acumulación. Porque ¿qué es lo que puede pasar? A veces, a lo mejor mi abastecimiento va a ser mucho mayor todo el día que lo que consumo. Y no tengo problema, cubre. Pero puede hacer otro caso, en que el consumo sea mucho mayor que el abastecimiento. Entonces ahí ya es todo ese valor también el que tengo que acumular. Y ese va a ser mi volumen del estanque de regulación. Entonces tenemos diferentes tipos de estanques. Ya, va a depender de la zona, si es domiciliario como el que aparece acá, es decir, es particular, pertenece a un terreno, una vivienda. Si pertenece a una comunidad, ya como una APR, por ejemplo, agua potable rural. Si ya pertenece a una población más grande. Tenemos entonces, estos de acá son elevados, si se fijan. Todos tienen el agua en la parte superior. ¿Para qué es eso? Para tener de inmediato la presión que necesito para el abastecimiento.
Normalmente al tiro tiene como 20 metros, 20, 25 metros. Entonces, esa va a ser mi presión inicial con la que la cañería va a ir generando la presión. Entonces, no necesito una bomba acá abajo. Entonces, en todos estos puntos de la red, parte mi diseño con este delta Z, que es la presión con la que tengo que empezar a diseñar. Porque no tengo presión manométrica acá. Aquí la presión me la da la diferencia de altura. Entonces estos son elevados. Tengo también estanques de superficie, donde ya los estanques de superficie, dependiendo en qué superficie estén, tendrían que tener un sistema de bombeo. Acá, por ejemplo, hay un domiciliario donde está el sistema de bombeo. Aquí llega el agua, abastece el estanque y acá el agua es succionada por la bomba y es distribuida hacia la red interior. Porque estos estanques de superficie pueden estar acá, por ejemplo, pero la población puede estar acá abajo. Por lo tanto, va a funcionar igual como si fuera un estanque elevado con una torre. Es lo mismo. También va a tener la presión inicial debido a la diferencia de altura. Tenemos también semienterrado. Aquí la diferencia del domiciliario, donde acá está la escotilla para poder acceder a la sala de bombas, por ejemplo. Pero este semienterrado es la misma lógica que lo anterior. También puede estar metida en un cerro, semienterrado, y puede abastecer la presión o la población, perdón, con la presión debido a la diferencia de altura. Los sistemas domiciliarios ya corresponde al interior del hogar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se conoce como público? La cañería matriz que va a la calle, la vereda. El arranque domiciliario, que es la conexión de la cañería matriz hasta llegar al medidor. Aquí está el medidor de agua, en el nicho que normalmente se proyecta. Y una llave de paso exterior. Entonces, hasta el medidor, es decir, donde está ubicada la llave de paso, la última llave de paso después del medidor, todo eso corresponde a la empresa sanitaria. Entonces, viene siendo el sector público. Y después de la llave de paso hacia el interior, es responsabilidad del dueño del terreno, del cliente, del mandante, del propietario. Entonces, por eso se dividen los proyectos, como un proyecto público, o un proyecto domiciliario de agua potable. Tenemos esos dos tipos de proyectos en el sector urbanizado, público y domiciliario. Lo mismo pasa con los alcantarillados, ¿ya? Tenemos los arranques domiciliarios, ya que es lo que vimos, que es el punto entre la matriz de agua y el medidor. Entonces el arranque domiciliario es la unidad del sistema por la que se entrega el agua a la vivienda y se compone de tubería, fitting, llave de paso y el medidor. Los arranques entre 13 y 38 milímetros están regulados por la norma chilena 2836. Y tenemos lo que normalmente conocemos como collarín, ¿ya? O uniones de toma en carga, ¿ya? Pero son los puntos de arranque directamente. Si se fijan, no son piezas T, ¿ya? ¿Por qué?
porque normalmente uno deja la tubería y después en el futuro, es una urbanización nueva, la gente va conectándose al sistema de abastecimiento. Entonces, esto es el collerín o la toma en carga que aparece acá, es un elemento que se puede colocar por fuera sin tener que romper la matriz por completo, ¿ya? Y se coloca exactamente en donde se vaya a necesitar el arranque domiciliario o el abastecimiento de agua. Entonces no es necesario tener que, por ejemplo, hacer un corte general en la matriz para conectar o empalmar este tipo de elementos. ¿Cuál es la presión del sistema de distribución? Bueno, después de la llave de paso, el, el distribuidor, la empresa sanitaria, ya, o la PR, la persona que me está entregando agua a través de esa matriz, me dice que ellos me, me tienen que entregar como mínimo una presión de 14 metros. ¿Desde dónde? Desde la llave de paso al mayor. Entonces los cálculos domiciliarios parten desde la llave de paso al mayor con 14 metros. Esa es mi presión inicial. Y a esa presión inicial le voy restando la fricción que voy a tener hasta el último punto. Le voy a restar la pérdida de presión por singularidades. O de una llave de paso para llegar acá al baño, por ejemplo. Y como tengo que subir, voy a tener un delta Z. Por lo tanto, le tengo que restar, si tengo que subir, esa diferencia de altura. Entonces, a los 14 le resto pérdida singular, pérdida por fricción y la altura por el desnivel de piso. Y voy a tener una presión residual. Esa presión residual no puede ser menor a 4 MCA. Yo tengo que generar en un proyecto domiciliario todos los cálculos para que esta presión al interior de la vivienda, en el punto más desfavorable, no sea menor a 4 MCA. ¿Cómo puedo ir logrando eso? Bueno, tengo que ir jugando con los valores de las pérdidas para que no sean altos. ¿Y cómo genero eso? Bueno, seguramente aumentando los diámetros, bajando las velocidades. Ahora, estos 4 metros columna de agua es cuando estoy directamente abasteciéndome de la matriz pública. Está en la matriz pública, ¿ya? Pero, si yo en mi vivienda, en mi edificio de departamento, por ejemplo, desde el medidor, alimento un estanque de agua y después ese estanque tiene la bomba y la bomba después suministra la presión hacia el interior, esta presión mínima de 4 pasa a ser una presión mínima de 7 cuando es presurizado. Y esa es la presión mínima que yo tengo que tener en el artefacto cuando tengo una bomba. Sistema domiciliario, pueden ser subterráneos, enterrados los nichos, aéreos, ¿ya? Pequeño diámetro, grandes diámetros, en las mismas condiciones, en nicho o enterrado. Estas dimensiones del nicho están normadas, ¿ya? Normalmente existen los planos tipos en la sanitaria o lo entrega la superintendencia también. Entonces todas las dimensiones están normadas. Para finalmente, en un proyecto público,
generar la modelación hidráulica de la red. Por ejemplo, caudal máximo diario más incendio, es decir, población por dotación más el grifo, donde estos puntos de acá que aparecen ahí en cada nodo corresponden a las presiones, y lo que aparece aquí en la tubería corresponden a las velocidades, ¿ya? Por eso están esos dos puntos. Entonces ahí yo puedo verificar que desde el medidor o abastecimiento o punto de conexión no supero las velocidades mayores a 3, ¿ya? Y cumplo con la presión mínima de 5 en cualquier punto de la red cuando esté funcionando el grifo. Si se fijan, los puntos de la red, en el punto más lejano, que era el 14, estoy llegando con una presión residual de 7,54, la más baja. Entonces estoy cumpliendo con los... Y también genero la moderación hidráulica, pero ahora con el caudal máximo horario, donde tengo que cumplir con también velocidades, pero aquí ya me tengo que fijar más que nada en la presión. En la presión de los puntos. ¿Por qué acá se modeló con los caudales? Para ver las direcciones de flujo, más que nada. Entonces aparece el caudal disponible en este punto de la red y su presión. Ahora, en este estudio, ¿cuál es el error? Yo supuestamente no puedo tener una presión menor a 15 metros, si es una red pública. Ahora, si estamos hablando que aquí al interior estoy, por ejemplo, en un condominio, en una urbanización interior que no es una matriz pública, tengo que cumplir con que esa presión sea de 4 MSA. Eso sería la materia de agua potable. Tomen su descanso y vamos a ver el tema de cálculo del volumen de regulación de un estanque, ¿ya? Así que descansen un rato, chiquillos.
Ah, claro, pues subite arriba, ¿no?
Ya chicos, abran su planilla Excel, por favor, para que podamos comenzar a hacer el ejercicio.
Ya. Entonces, lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Es ir obteniendo los caudales. ¿Qué es lo que se hace normalmente en un estudio? Bueno, uno coloca o los datos que tiene en realidad de una población. Es, por ejemplo, la densidad habitacional, que tiene que ver con la cantidad de personas que se estiman vivirán en una casa. Esta normalmente se toma como 4 o 5 personas. 4 o 5 personas, ¿ya? Otro dato que necesitamos es la dotación que le vamos a entregar a las personas. ¿Qué cantidad de litros? Normalmente se ocupa el valor de 200 litros persona o habitante día. Factor, por ejemplo, de máximo consumo diario, máximo día. Y el factor máximo horario, que según la materia sabíamos que era 1.5. Cuando no se tienen los otros antecedentes, en el diario sobre todo, si es que no lo entrega la sanitaria, puede ser un valor que va desde el 1.2 al 1.3. Si no lo entrega, uno lo asume como 1.5 de inmediato. Otro valor importante para estimar ya la cantidad o la población total es el número de casas que voy a considerando en el diseño. Empecemos con 100 casas. Por lo tanto, mi población es igual a el número de casas por la densidad habitacional. Tengo un total de 500 personas. Mi conjunto habitacional o mi población va a ser 500 personas. Ya que es lo otro que necesito, entonces si ya tengo ese valor, bueno, ahora tengo que sacar los caudales. Entonces, armamos un medio, un máximo diario, un máximo horario, solo como antecedente, ya, y para que lo vayamos desarrollando, no nos va a servir para la regulación. Eh, caudal incendio, máximo diario más incendio, para más que nada visualizar cuántos son los caudales que voy a necesitar. Y caudal del abastecimiento, por ejemplo, o de la fuente. Y volumen de regulación mínimo. Entonces, como población, nosotros ya sabemos que son 500 personas. Como caudal medio diario, en unidades de, recuerden, litros por segundo,
litros por segundo. Ya, entonces, ahora llenamos. Caudal medio diario era población por la votación y todo eso dividido 86.400. Por lo tanto, mi caudal medio es de aproximadamente 1.16 litros segundo. Caudal máximo diario es el caudal medio por el factor máximo diario. El máximo horario es el máximo diario por el factor máximo horario. Lo vamos a diferenciar para que no tenga que puede ir cambiando. El que siempre es fijo de 1,5 es el máximo horario, ¿ya? Caudal de incendio del grifo, 16 litros segundo. Caudal máximo horario, perdón, diario, más el de incendio. En caso de incendio, por lo tanto, yo debiera poder transportar 17 litros segundo en la conducción. Entonces, este caudal es el que yo necesitaría como máximo transportar en la tubería. Y el caudal del abastecimiento es el caudal de la aducción, es decir, del pozo, podríamos decir. Y digamos que me entrega 1 litro por segundo. Dentro de la materia vimos que había un mínimo para el volumen de regulación y ese mínimo podía corresponder al 20% del consumo máximo diario. Por lo tanto, si este es nuestro consumo máximo diario, y todo eso, %, necesitaría 28 metros cúbicos de volumen al día, como mínimo, para el tanque, como mínimo. Pero pensando en que tengo un grifo conectado a la red, ya tengo que pensar en 1 hora del grifo y ese grifo ya serían 60 metros cúbicos, por lo tanto, el volumen mínimo real. Recuerden que hayan varios valores hasta el momento de 60. Varios valores por los que nosotros podíamos obtener los volúmenes. El volumen de regulación más volumen de incendio o el volumen de regulación más el volumen de seguridad. Quedo pensando, dejemos los que piensen. Pero ustedes debieron armar aproximadamente lo que ya ven en la pantalla. ¿Sí? Diga. Consulta, el caudal medio, ¿cómo era? ¿Cómo lo calculó? Población por dotación. Recuerden que vimos en la materia que
Era población por dotación dividido 86.400 para pasar el día a segundo, más que nada. Y ahí se despegó. Recuerden que todo esto ya es lo que nosotros vimos dentro de la materia. Y aquí se lo estoy resumiendo más que nada. Población, dotación, dividido 86.400. Entonces ya tengo mis valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que distribuir a lo largo del día esos valores. Existe entre las 24 horas. 2, 4, 6. Entonces, ahí tengo la distribución diaria. Los porcentajes los vamos a ir llenando de a poco. Ya vamos a ir viendo de qué se trata. Necesito los consumos ya dentro de los valores para poder ir determinando el consumo en metros cúbicos. Entonces vamos a llenar. Este de acá. Como tenemos que trabajar con el máximo diario, nosotros sabemos que en el día acumulado debiera tener un total. ¿Qué total? El del máximo diario por los 86.400 dividido 1000. Entonces yo al final del día, acumulado, debiera tener los 140 metros cúbicos. Entonces, ese valor, si yo lo divido en las 24 horas, me va a dar cuánto yo necesito en una hora. Resulta que son 2 horas dentro del cálculo. Pero estamos hablando del porcentaje, que lo vamos a ir llenando al tiro para no tener problemas después. Digamos que voy llenando aquí, este es igual al anterior y este tiene que ser igual al anterior más el del tramo. Digamos que por ejemplo en la noche no voy a ocupar agua, difícilmente voy a ocupar agua, por lo tanto tengo a las 6 de la mañana, pues ya que tengo mayor consumo, ya voy a ocupar un 5%. A las 8 ya voy a ocupar a lo mejor hora más o menos peak, voy a ocupar un 10. Digamos que un 15. Ya a las 10 de la mañana ya voy a ocupar menos, voy a ocupar un 8%. A mediodía a lo mejor también 8. Y a la hora de almuerzo voy a ocupar un poco más, a lo mejor voy a ocupar 12.
Entonces ahí voy rellenando hasta completar el 100%. Y este queda a criterio del proyectista, ya a través de la experiencia, o pueden revisar bibliografía con respecto a los consumos que se va a llenar, dependiendo obviamente de la población que ustedes estén estudiando. Si van a ir a hacer un campamento minero, por ejemplo, en casi todo el día no va a haber consumo. Entonces simplemente los consumos se van a disparar a lo mejor en la mañana y en la tarde. Entonces todo va a depender del tipo de población que ustedes están abasteciendo. Ya digamos que sigue con 10, y aquí voy a disparar 15, 10 y 5. Ya, esa sería como la distribución en el día. Entonces ahora, dentro del consumo, saco el porcentaje que corresponde a ese periodo. Dirían que en ese periodo, por lo tanto, íbamos a considerar 1%. Entonces, del total, por ese porcentaje, dividido 100 para pasarlo a... para transformar el porcentaje. Y eso sería entonces, el valor fijo va a ser los 140. Entonces ese sería el consumo en estas horas, según este porcentaje. Y obviamente el consumo acumulado de eso, ese, y este es más el anterior. Y tengo que terminar en los 140, obviamente. Ahora estos 140 los puedo tener afuera, simplemente y termino con el acumulado y lo verifico que en realidad los 140. La hora que aparece ahí. Bueno, tengo que volver a colocarla, lo mismo que al principio. Para poder graficarlo después. Para poder graficar hora y consumo y hora y abastecimiento. Ya, el abastecimiento es simplemente lo que me debiera dar el pozo o la aducción de donde estoy sacando el agua. Lo mismo que el anterior. Este es el caudal del pozo. Lo convierto en el día, porque está en litros a segundo, lo paso al día y lo paso a metros cúbicos. Entonces, en el abastecimiento voy a tener 86,4 metros cúbicos al día. Ya aquí estoy viendo que estoy en déficit. O sea, mi abastecimiento es mucho menor al volumen que voy a requerir al día. Ya, vamos a terminar. Pero recuerda que estamos viendo una regulación. Ya, entonces ahora el abastecimiento va a corresponder a la cantidad de horas.
Es decir, ese debiera ser dividido 4, o sea, perdón, dividido 24 horas por la cantidad de horas, que son 2. Entonces, simplemente dividido 12. Y como es constante el caudal que voy a extraer, se mantiene. Es decir, cada 2 horas voy a obtener 7,2 metros cúbicos. Y el correspondiente acumulado. Entonces yo ahí armé la planilla. Y esta planilla ahora yo la debiera graficar. Vamos a ver si me resulta un consumo. Abastecimiento. Está bien. Pero acá el volumen. Volumen versus la cantidad. Metros cúbicos. Entonces, no pesco bien los datos. Vamos a ver los datos. Ya ver, vamos a modificar esta. Le voy a buscar consumo. Consumo. Valores de la serie en X. En X debiera estar las horas. Y en Y debiera estar el consumo. Pero debería ser el acumulado. A ver, vamos a revisar. Si no, lo edito al tiro. Sí, el acumulado. A ver. Yes. El acumulado. Entonces, aquí vamos a elegir los datos. Otra vez. Consumo, modificar. Y este valor de aquí corresponde a este. Y este de acá debiera ser el abastecimiento.
Entonces ahí ese sería el gráfico. Hay que suavizar un poco más la visualización, pero eso sería en realidad. Así se comportaría durante el día. Ya, entonces el consumo, si se fijan, hasta un cierto periodo del día, hasta cierto periodo del día, es decir, hasta como a las 8 de la mañana, el consumo es menor al abastecimiento. No tengo problema, pero va a llegar un punto en que el abastecimiento va a ser mucho menor. Por lo tanto, ese es el volumen que yo tengo que reservar. Las máximas distancias entre el consumo y el volumen. ¿Y cómo saco eso? Tengo que sacar ahora lo que corresponde al superávit, es decir, en qué momento yo voy a tener superávit y en qué momento voy a tener déficit de agua. Entonces, superávit va a corresponder a lo que tengo acumulado en ese instante como abastecimiento y restándole el consumo acumulado, es decir, lo que tengo abastecido con respecto a lo que le voy a quitar durante el día. Ese sería mi superávit. Es decir, acá sería lo que tengo menos lo que estoy consumiendo. Abastecimiento acumulado menos el acumulado. Ya. Perdón, este. Ahí sí. Entonces mi superávit hasta el máximo se corresponde a 11,8, que es ese, que es a las 6, que es esta parte del gráfico. Hasta ahí ya corto. Entonces mi máxima distancia entre la línea naranja y la azul, la máxima distancia correspondería a ese volumen. Voy a insertar formas, flechita. Esa distancia. Y esa sería la otra distancia, pero ya no es en superávit, sino que ya es en déficit. Como es en déficit, es todo lo contrario. Ahora es lo que consumo menos lo que tengo como abastecimiento. Entonces el valor máximo está acá en realidad. 53,8. Entonces mi volumen de estanque debiera ser igual a estos dos valores. Entonces mi volumen de estanque de regulación debiera ser de 65,6
metros cúbicos. Ese es mi volumen de regulación. ¿Qué es lo que me decían los apuntes? Que yo tengo que definir el volumen que voy a necesitar. Por ejemplo, volumen de incendio y un volumen de seguridad. El volumen de seguridad es el volumen total del día, pero considerando que necesitaba 2 horas de abastecimiento como mínimo de seguridad, por el tiempo en que se podía demorar el arreglo, por ejemplo, de una tubería o el cambio de una válvula. Por lo tanto, necesitaría esa cantidad de metros cúbicos, 11,6. Y el volumen de incendio ya lo habíamos visto que son 60 metros cúbicos. O lo podemos calcular, simplemente le colocamos que son los 16 por 86.400, si queremos ser más exactos. Bueno, en realidad no es el día, va a funcionar. Dijimos que cuando la población es poca iba a funcionar un solo grifo y nuestro volumen de regulación es muy bajo con respecto a la cantidad de tiempo de un incendio de hora, lo podíamos calcular por una hora. Entonces son 16 litros segundo por 60 y por 60. Y dividido 1000, ahí está. Entonces ahí yo tengo todos mis volúmenes. Y como definíamos era volumen de regulación más incendio y teníamos regulación más seguridad. El más desfavorable de los dos y hace mi volumen final. Por lo tanto, regulación más incendio o regulación más seguridad. Ese debiera ser mi volumen de abastecimiento, perdón, del tanque. 123,2 metros cúbicos. ¿Ya? Es el más desfavorable. Ahora, esto en esta condición. Por ejemplo, si mi abastecimiento fuera mayor, a 2 litros segundo, por ejemplo. Si se fijan, ahí me mantengo siempre bajo la curva. Siempre bajo la curva. Por lo tanto, no tengo déficit, siempre voy a tener superávit. Entonces, en ese caso, cuando siempre tengo superávit, podría colocar un volumen de regulación al 20%, que serían 28 metros cúbicos. Que no tuviera un grifo. Ahora, como tengo un grifo y regulación no tengo, porque es cero en este caso, yo podría simplemente colocar un estanque de 57,6 metros cúbicos. Entonces, si se fijan, las 2 horas de seguridad están contenidas dentro de la hora de volumen de incendio, por lo tanto, no tendría para qué sumar ambas. Simplemente genero un estanque de 57,6 metros cúbicos o 60 metros cúbicos para redondear. Pero eso pasa porque en realidad mi fuente o mi abastecimiento es capaz de solventar el consumo diario. Esa es otra forma.
¿Claro hasta acá, chicos? ¿Dudas, consultas? Profe, yo como que me perdí un poco, pero voy a tener que volver a ver la clase. ¿Qué parte se perdió? Veamos al tiro. Es que como que quería hacer como la planilla Excel al mismo tiempo, pero como que iba muy rápido, así Ah, que en ya, eso sí, más que puede nada. ser. Claro, ahora revise el video y lo puede ir armando, pues ahí va viendo qué es lo que se iba haciendo, pero la idea es que ustedes pueden generar su planilla y les va a servir más adelante, pues la pueden tener después para sus proyectos si es que llegan a generar alguno. Eso sería, chiquillos, ya quedan liberados, que tengan muy buen fin de semana. Profe, Ujú. ¿se acuerda que yo al principio de la clase le había hecho una consulta respecto a al delta H de Parmaquín, una cosa así? Sí, Parmequian. Profe, cuando sacó ese 1,61 5, en sí. 65, ¿no le falta un paréntesis? Es que yo cuando hago los paréntesis lo multiplico por el delta eh, H, no me da lo mismo. Es que ella tiene que verlo en el desarrollo, cómo va generando los paréntesis o no. Yo lo hice de forma separada, entonces para no tener ese problema o error. Déjame revisar, abrir la diapo una vez más. No. Esto es... ¿Qué es lo que hice yo primero en mi planilla? Calculé primero K1. Sí, nos dio lo mismo. K1, dato. Después saqué K1 dividido 2, dato. Después sumé los dos, sumé 1 y 2, dato. Y esa celda después de 1 y 2 la multipliqué por el H sub 0. Y ahí me dio el otro dato. Y ese otro dato es delta H. Entonces, que no tenga que meter dentro de una celda todo esto inmediato, que puede hacerlo, y multiplicándolo al tiro por el H sub 0, hágalo paso a paso. Y así no se evita a lo mejor tener algún error con paréntesis, ese tipo de cosas. Profe, es que lo metí hasta sin volar. Puede que exista un error, si no. A ver, Y déjame si revisar. yo lo multiplico así sin tomar en cuenta el paréntesis, me da su número, pero no sería correcto algebraicamente. Déjame revisar. 1.23. 4.
velocidad 0.16, longitud 214. El H sub 0 eran 4.34. 35. O 34. Ok. El C era igual a 1. El valor de K es 2. Mi choke me da de 267. El K de Parmaquian me da 0,094. Sí, a mí igual. La raíz de eso me da 0,31. El Parmaquian dividido en K1 dividido en 2 me da 0,04. Y me da 1,55 en estos instantes el delta H. El máximo. Ya. Pero ese es solo el máximo. Sí, solo el máximo. Sí, era para ejemplo. Ah, ya, profe. Es que yo estaba haciendo la resta del máximo menos el mínimo multiplicándolo por el delta 0. No, pues usted va a tener dos delta H, uno máximo y un mínimo, porque se puede generar sobrepresión y también se puede generar presiones negativas dentro de la tubería que pueden generar un abollamiento. ¿Ya? Entonces, por eso es un máximo y un mínimo. Ah, ya, profe, muchas gracias. Eso no me había quedado claro. Ya, pero ahora ya lo revisamos, así que estamos al día. Gracias, profe, que esté bien. Igual, cuídense, chiquillos. Buen fin de. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén muy bien.